Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hace poco saqué un video llamado Religiones, el culto a seres extraterrestres. En dicho video me dejaron muchas preguntas y una de las que más me llamó la atención, me decían, ¿por qué el ser humano permitió esto? Es decir, si bien estos seres tenían una alta tecnología, sometieron a muchos pueblos a punta de miedo, ¿por qué el ser humano terminó creyendo en ellos? ¿Por qué pensamos como humanidad que eran dioses más allá de su intelecto y de su avance tecnológico? ¿Qué nos llevó a creer en ellos como seres divinos que tenían superpoderes o que estaban relacionados con lo que conocemos como Dios, con el Dios creador y bueno, todo esto? Bueno, en este video vamos a hablar de eso. ¿Por qué se originaron esos cultos? ¿Por qué se crearon las religiones? ¿Qué llevó al ser humano a tener este impulso y esta creencia? Lo primero que vamos a hacer es repasar las religiones más antiguas de las que se tiene registro para comenzar a entender la temática que vamos a tocar. La búsqueda del origen de las religiones. Esta búsqueda ha sido un tema desafiante debido a la falta de evidencia concreta y la presencia de diferentes teorías y especulaciones. Algunos estudiosos sugieren que la religión pudo haber surgido como una forma de explicar los fenómenos naturales y dar sentido a la vida y la muerte. Otros argumentan que la religión pudo haberse desarrollado como una forma de control social y mantener la cohesión dentro de las comunidades. A medida que los seres humanos evolucionaron y comenzaron a vivir en sociedades más complejas, la religión se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana, influyendo en la moral, las normas sociales y las prácticas rituales. Todo eso que se menciona acá obviamente influyó, pero no es el origen exacto, ¿no?, de lo que impulsó a la humanidad a crear estos cultos en torno a seres extraterrenos, como ya lo veíamos en ese video anterior. La religión más antigua de la que se tiene registro es las prácticas religiosas que se encuentran en la antigua Mesopotamia, donde los sumerios adoraban a una variedad de dioses y diosas, los famosos Anunnaki. El culto a los dioses era una parte central de la vida en esta civilización y los rituales y sacrificios se llevaban a cabo regularmente para ganarse el favor divino. Entonces, dentro de, digamos, la historia conocida o los registros que se tienen, muchas investigaciones concluyen que la religión más antigua o el culto religioso más antiguo es lo que se hacía en la antigua Mesopotamia en torno a los Anunnaki, los dioses mesopotámicos. Y bueno, toda la cultura que ya conocemos, que es una de las civilizaciones más antiguas, ¿no?, dentro de la historia oficial. Ya nosotros sabemos quiénes eran los Anunnaki, seres reptiles procedentes del espacio exterior que impulsaron una cultura en ese territorio. Entonces, ese es el primer registro. Los sumerios creían en una jerarquía divina con los dioses gobernando diferentes aspectos de la vida, como la agricultura, la guerra, la fertilidad. Además de los rituales religiosos, la escritura cuneiforme se desarrolló en Mesopotamia y se utilizaba para registrar textos religiosos y mitos que transmitían las historias de los dioses y su influencia en el mundo humano. Otra de las religiones más antiguas sucedió en Egipto y el culto a los dioses y faraones en ese territorio. Todo esto floreció, como ya se sabe, en el antiguo Egipto durante miles de años. Los antiguos egipcios adoraban a una amplia variedad de dioses y diosas, desde Ra, el dios del sol, hasta Isis, la diosa de la maternidad y la magia. El culto generado ahí en Egipto fue posterior al de Sumeria, por supuesto. Una característica única de la religión egipcia era el culto a los faraones, quienes eran considerados como dioses vivientes y tenían un papel crucial como intermediarios entre los dioses y los seres humanos. Los templos y monumentos construidos en honor a los dioses eran impresionantes y reflejaban la importancia de la religión en la sociedad egipcia. Sabemos que, por ejemplo, en la antigua Sumeria, toda esa civilización y el culto a los Anunnaki se vio interrumpido por un evento conocido como el diluvio universal. El diluvio que menciona la Biblia, de hecho, toma esta historia de los textos sumerios, por ejemplo, de la epopeya de Gilgamesh. Ahí está relatado todo el tema del diluvio y en algunos otros textos de esa región, y ahí se habla cómo el mundo sufrió una inundación provocada, según estos textos, por el dios Anunnaki Enlil. Esto evidentemente cambió muchas cosas. Los dioses Anunnaki se mermaron en fuerza, fueron destruidos muchos. Bueno, y mucha de esta adoración y culto a estos dioses extraterrenos luego se trasladó a Egipto. Esta historia
de una gran inundación es la misma que se relata del tiempo de la Atlántida. El gobierno de los antiguos dioses se estableció en la Atlántida y luego se repartió a otros lugares como Mesopotamia. Esos fueron, digamos que, los primeros registros y presencia de estos antiguos dioses extraterrenos, la Atlántida y Mesopotamia. Cuando surgió el hundimiento, el sitio que eligieron después de esto, porque estos lugares fueron la Atlántida hundida y Mesopotamia se vio bastante afectada, ellos migran a Egipto y ahí comienzan a establecer un nuevo imperio, en el antiguo Egipto. En ese antiguo Egipto que era una cosa antes de la llegada de estos falsos dioses, y por supuesto cuando ellos influyen ahí comenzó todo el culto y adoración que en la historia se registra, ¿no? Otra de las religiones más antiguas del mundo es el hinduismo, que alguna vez hicimos un video hablando del origen del hinduismo. Esta tiene sus raíces en el subcontinente indio. A diferencia de otras religiones, el hinduismo no tiene un fundador específico ni un conjunto de creencias y prácticas uniformes. El hinduismo se basa en una serie de escrituras sagradas conocidas como los Vedas y se caracteriza por la creencia en la reencarnación y el karma. Los hindúes adoran una variedad de dioses y diosas y sus prácticas religiosas incluyen rituales, peregrinaciones y festivales. En ese video que hacíamos hablábamos que el hinduismo se originó en el Valle del Indo, donde una civilización avanzada que desapareció misteriosamente fue la que influyó para que comenzaran estas prácticas religiosas. Obviamente esa civilización avanzada que habla la historia, una civilización extraña, son precisamente los mismos seres extraterrenos que comenzaron a fomentar ese culto y adoración. Y bueno, ya sabemos quiénes eran, ¿no? Vishnu, Brahma, Shiva y bueno, muchos otros dioses dentro de este panteón hindú. Como vemos, las tres primeras eran politeístas, se adoraban a varios dioses. Pero ¿cómo comenzó el monoteísmo? De hecho, hace poco hicimos también un video hablando de cómo Yahvé pasó de ser uno de los Anunnaki, ¿no?, perteneciente a este panteón de falsos dioses. Pasó de ser un Anunnaki más, un ser extraterreno más, a convertirse en un único dios adorado en principio por un pueblo nómada como el pueblo hebreo, y de ahí pasó a ser adorado por la humanidad. En ese proceso de manipulación y de estrategias que utilizó el pueblo hebreo para comenzar a controlar el mundo. Utilizó el cristianismo para impulsar la adoración de ese único Dios, del Dios que los eligió a ellos. Y así fue como Yahvé pasó de ser adorado por un único pueblo a convertirse en el Dios único de la humanidad, ¿no?, supuestamente. Esa creencia que tiene una gran parte de la población de que Yahvé, el Dios de los hebreos, es el Dios de toda la humanidad. Entonces aquí es donde llega el judaísmo, que es una de las más antiguas también, y es la que impulsó de una manera más masiva, más influyente, el tema de la adoración a un único Dios, porque las anteriores eran claramente politeístas. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo y se originó en la antigua región de Canaán, en lo que ahora es Israel y Palestina. El judaísmo se basa en la creencia en un único Dios y en la Torá, el texto sagrado que contiene los mandamientos y enseñanzas de ese Dios. El judaísmo ha tenido una influencia significativa en otras religiones monoteístas como el cristianismo y el islam. Los judíos practican rituales religiosos en sinagogas y siguen tradiciones como la observancia del Shabbat y las festividades hebreas. Entonces ellos impulsaron la creencia en su único Dios y con esto permearon otras doctrinas que son multitudinarias como el cristianismo y el islam. Y bueno, así fue como esa figura de Yahvé se convirtió en un Dios único, que en el Islam se le conoce a esta deidad como Alá. Está también el zoroastrismo, que bueno, actualmente es minoritaria esta religión, sobre todo se estableció allá en Persia, en lo que ahora es Irán. Supuestamente fue fundada por Zoroastro y también conocida como Zaratustra. El zoroastrismo es una de las primeras religiones en promover la creencia en un Dios único, conocido como Ahura Mazda, y en la lucha entre el bien y el mal. Los seguidores del zoroastrismo practican rituales como la adoración del fuego y siguen enseñanzas éticas que promueven la honestidad, la justicia y la pureza. Aunque el zoroastrismo ha disminuido en el número de seguidores a lo largo de los siglos, sigue siendo una parte importante de la historia religiosa. Bueno, hay que decir que el zoroastrismo pasó lo mismo que con Jesús. Zoroastro fue un mensajero de la luz, un hombre venido de las estrellas que vino a traer conocimientos verdaderos y terminaron convirtiéndolo en religión. Los poderes que controlan desde aquellas épocas tomaron estos mensajes y lo convirtieron en cultos y religiones para seguir manipulando a los pueblos. Zoroastro no fue ningún religioso. Si usted estudia realmente a Zoroastro, se dará cuenta que fue un mensajero de las estrellas que llegó en esa zona de Persia y su mensaje
no tiene nada que ver con religiones, al igual que Jesús. Está el budismo, que nació 600 años antes de Cristo, con Siddhartha Gautama. Tampoco fue un religioso, el señor Siddhartha fue un ser humano que alcanzó una condición espiritual, una transformación o una iluminación, como se dice, y las enseñanzas del Buda están muy relacionadas al mensaje crístico. Notaremos que en las enseñanzas de Buda hay mucha semejanza con lo que luego enseñó Jesús. Por lo tanto, pertenecen al mismo plan, al mismo mensaje. Esto también lo convirtieron en religión. Buda no era ningún religioso. Pero bueno, así se sigue interpretando, sobre todo allí en Asia. Luego nace el cristianismo, 600 años después, con el mismo nacimiento de Jesús, y pasó lo mismo. Jesús no vino a crear ninguna religión, trajo un mensaje verdadero, trajo un mensaje de justicia, de luz, empezando desde allá de Israel. ¿Y por qué tuvo que ser allá? ¿Por qué nació allá? Porque allá era donde estaba el nido de la serpiente. Allá se concentraba la adoración a un falso dios, que es Yahvé, que era el que luego se convertiría en el supuesto Dios de toda la humanidad. Y Jesús vino a denunciar eso. Jesús vino a contrarrestar esa falsa adoración. Solo que los seres humanos, en ese impulso que se tenía desde aquella época, no consiguieron interpretar realmente ni comprender el mensaje de Jesús. Y los mismos poderes de turno que manipularon el mensaje de Buda, de Zoroastro y muchos otros, manipularon el mensaje de Jesús y lo convirtieron estratégicamente en religión. Y a través del cristianismo, sobre todo hacia Occidente, se difundió la idea de que Yahvé era el único Dios, el Dios de los hebreos, ¿no? El falso Dios. El cristianismo se basa en la Biblia, un libro que muchos creen que es sagrado, pero obviamente no lo es, que incluye el Antiguo Testamento, donde está la Torá hebrea, y el Nuevo Testamento, que es el mensaje de Jesús, que fue el que se manipuló. Posteriormente nació el Islam, que se originó en el siglo 7 después de Cristo en la región de Arabia y se basa en las enseñanzas del profeta Mahoma. Este sí no fue un mensajero de la luz, este sí fue un emisario de las tinieblas que se encargó de fundar una de las religiones, yo diría, más peligrosas de la historia. Los musulmanes creen en un Dios único que se reveló a través del Corán, el libro sagrado del Islam, que se considera la palabra de Alá. Los musulmanes practican los 5 pilares del Islam, que incluyen la profesión de la fe, la oración, el ayuno durante el mes de Ramadán, la limosna y la peregrinación a la Meca. Desde ese momento, la influencia del Islam ha sido muy importante en lo que es África y todo el Medio Oriente. Y estas son las religiones más antiguas de la historia y las más influyentes también. Por supuesto, hay muchas más, pero estas son las más influyentes. Entonces, ese sería básicamente el origen de estas religiones y lo que se cree, ¿no? Desde fuentes de investigación del por qué se originaron, ¿no? Como una necesidad humana, ¿no? De darle explicación a algunos fenómenos o también como una forma de controlar ciertos comportamientos humanos para que de esa forma cumpliéramos las leyes y las reglas de la comunidad. Entonces la idea de que habría un castigo si te portabas mal o un premio si te portabas bien, castigo y premio, ¿no? Procedente de una entidad celestial, pues eso de alguna forma controlaría los comportamientos e impulsos humanos y bueno, las personas pensarían que con esas reglas de alguna forma la comunidad estaría mucho más organizada. Eso es lo que se cree, pero vamos realmente a qué fue lo que ocurrió. ¿Cuál es el origen de todo esto y qué impulsó la creación de estos cultos? Bueno, y todo comienza desde la misma esencia del ser humano, la misma búsqueda interior de respuestas, de poder entender la existencia. Y aquí hemos mencionado estas preguntas que son de las 3 más esenciales que en algún momento nos hemos hecho. Quizás nos hemos hecho las 3 o alguna de ellas. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Esto se reduce a origen, identidad y propósito. ¿Quién soy en la existencia, en la creación? Estas preguntas que cuando nacen en el interior del ser humano nos invitan a buscar las respuestas. Y esas respuestas, ya en tiempos actuales, por lo general las buscamos en religiones, en filosofías, en corrientes místicas o en la ciencia. Eso básicamente es la oferta que hay para el buscador que lo llevaría supuestamente a responder estas preguntas existenciales, preguntas espirituales. Entonces, estas preguntas el ser humano las tiene, ¿no? Esa necesidad de encontrar su ser, su identidad, lo hemos tenido siempre desde el origen. Y eso nos ha llevado a buscar, a entender qué ocurre, qué pasa en el universo, en el cielo, en la tierra, por qué surgen muchas cosas. Cuestionamientos que el ser humano comenzó a tener. Y todo esto, como lo decía, surge de adentro.
Ese impulso natural de buscar respuestas, de buscar el origen, surge desde adentro, porque el ser humano no solamente es cuerpo físico, aquí ya lo hemos hablado muchas veces, estamos conformados esencialmente, esto es digamos que las esencias principales del ser humano, un cuerpo físico, un espíritu y un alma. ¿Y de dónde surgen esos cuestionamientos? Esos cuestionamientos surgen desde el alma. Aquí es donde está la esencia más pura del ser humano, lo que nos conecta con el origen. El espíritu interpreta esa necesidad que surge desde el alma y el espíritu es el que mueve, el que se interesa por buscar, por aprender. Y el espíritu, para lograr ese conocimiento, ese aprendizaje que lo lleve a tener esas respuestas para conectar con esa esencia que surge desde el alma, pues el espíritu utiliza el cuerpo, ¿no? Que es la herramienta con la que nos podemos mover, con la que podemos aprender, con la que podemos guardar imágenes, ¿no? A través de los sentidos. Y de esa forma vamos acumulando experiencias y conocimientos a nivel espiritual a lo largo de toda nuestra existencia que nos van llevando a encontrar esas respuestas, a encontrar esa esencia. Entonces, así funciona el espíritu, que se nos dio para sumar en él todas nuestras vivencias a través de las encarnaciones, que le dan experiencia y el conocimiento para su discernimiento. Entonces, en el proceso de reencarnaciones, nosotros lo que vamos a hacer es acumular vivencias, experiencias en nuestras vidas. Y el espíritu se va llenando de esas memorias. Vamos acumulando todas estas experiencias y esto nos va dando en el tiempo un discernimiento, un entendimiento, una comprensión de lo que vamos viviendo, no solamente en vidas anteriores, sino en la vida presente, ¿no? Lo que hoy podemos entender con mayor facilidad, lo que hoy podemos comprender con mayor facilidad, las capacidades que hoy tenemos, que no las aprendimos en ningún colegio u universidad, surgen porque las traemos de vidas anteriores. La experiencia de vidas anteriores nos sirve hoy para lo que somos. El espíritu se conforma en encarnaciones y vida eterna y la memoria para la continuidad de la vida. Entonces, esa necesidad de respuestas profundas es una chispa que surge del alma, pero el espíritu es el que comienza ese aprendizaje para encontrar respuestas a través de toda su experiencia. Y como lo decimos, utiliza el cuerpo como esa herramienta, ese vehículo para lograrlo. Y para lograrlo se necesita mucho tiempo de existencia. Y ahí es donde entra el plan de la reencarnación, que lo hemos tocado en múltiples ocasiones, aunque hay muchas doctrinas que dicen que la reencarnación es una manipulación. Pero no lo es. Si no fuera por la reencarnación, no estuviéramos aquí ni siquiera, ni pudiéramos entender lo que hoy podemos entender. Entonces, ahí hay mucha desinformación. Así que el cuerpo utiliza ciertos mecanismos para guardar información. Utilizamos los sentidos, el cerebro, que es donde se comienza a guardar ese cuerpo mental, el corazón que sella la información que se traslada de memorias o impulsos eléctricos al fluido, ¿no? A través de la sangre, y así llega a todas nuestras células. Así se guarda la información a nivel físico. En el momento en que vamos reencarnando en todas nuestras vidas, esa información que se guarda a nivel físico pasa al espíritu. Y aquí quedan las experiencias de vida que van determinando nuestra talla espiritual, la altura espiritual. El espíritu lo que hace constantemente es comparar las vivencias que él va guardando con las memorias que tiene el alma. Entonces el alma es como la guía, ¿no? El espíritu permanentemente le va preguntando al alma si la experiencia que está teniendo es correcta, si ese ser que estamos conformando en nuestras encarnaciones es un ser de luz, es un ser que las memorias pues son positivas, son de aprendizaje, de crecimiento, o si vamos por un mal camino. Y el alma nos va entregando la guía que nos va indicando el camino correcto. Cuando la memoria que está en el espíritu no se parece a la memoria original que está en el alma, llega el mensaje, llega la voz que nos dice por ahí no es. Si no tuviéramos esa guía, pues fuera muy complicado un avance real de nuestro espíritu. Y ese avance de nuestro espíritu está determinado por un plan conocido como 7 días de creación o como 7 pasos gestores con sus impulsos motores, que es, digamos que, el nombre original que tiene, ¿no? 7 pasos gestores. Son 7 cápsulas de tiempo-espacio a nivel espiritual que humanidades como nosotros debemos recorrer para llegar hacia la luz. Entonces, lo que va sucediendo en este proceso es que nuestro espíritu va reencarnando y vamos aprendiendo, vamos depurándonos de toda la manipulación, de las continuas violaciones a la ley original que hemos tenido, y eso va determinando una limpieza a nivel físico, mental y espiritual
que nos va impulsando hacia escalas más elevadas. El objetivo, como lo vemos en el séptimo, es llegar hacia la luz. Entonces, cada una de estas 7 escalas dura aproximadamente 4.300 millones de años. Esto puede ser mucho más, puede ser mucho menos. Es un dato como para aproximarnos, ¿no? Para tener una idea de más o menos cuánto podría durar uno de estos pasos. Pero evidentemente eso depende mucho del espíritu de cada ser humano. Entonces, dentro de cada una de estas escalas hay 7 impulsos. Es decir, cada escala, cada día, cada paso gestor está conformado por 7 niveles. Cuando un ser humano logra, a nivel espiritual, logra comprender estos 7 impulsos, logra avanzar dentro de estos 7 impulsos, entonces esto lo catapulta a una siguiente escala. Es decir, en el momento que como humanidad hemos ya consumido estos 7 impulsos espirituales de la primera escala, entonces esto nos lleva inmediatamente a un segundo nivel, a la segunda escala. Una vez en esa segunda escala debemos recorrer los 7 impulsos espirituales o 7 impulsos gestores que tiene esa segunda escala para poder llegar a una tercera escala y así sucesivamente hasta llegar a la séptima. Para comprender mucho más a profundidad esto que estoy hablando, les recomiendo el video o más bien el seminario que hice llamado La esencia de tu existencia. Búsquenlo ahí en el canal y ahí pues profundizo mucho más en ese tema. Entonces, estos son los nombres de estos 7 pasos. El primero, vida inicial o primaria, cuando como humanidad fuimos sembrados en este planeta y éramos conocidos como los cavernícolas, ¿no? Como los hombres de las cavernas, esos hombres primitivos. Nunca hemos sido primates ni animales, como dice la teoría de Darwin, siempre hemos sido hombres, seres humanos, con cuerpos pues diferentes, no porque teníamos 3 o 4 brazos, sino quizás cuerpos un poco más toscos, adaptados a las inclemencias del planeta en ese momento, hace miles de millones de años, pero siempre igual, ¿no? El mismo arquetipo, el mismo modelo de cuerpo físico, mente, espíritu y alma. Siempre seres humanos, mucho más primitivos, más instintivos, más básicos, pero humanos. Entonces, en ese proceso de aprendizaje pasó el tiempo y nos ubicamos en este momento, según el mensaje de las estrellas, eso es lo que los hombres de las estrellas han dicho, de que como humanidad estamos en la segunda escala, la vida razonada. En este momento nos regimos principalmente por nuestra razón. La razón es la que determina las acciones mayormente de esta humanidad. Y de hecho vamos a analizar ese segundo día creacional o segunda escala ascensional y evolutiva para que entendamos el origen como tal de ese impulso y creencia hacia las religiones. Vamos a verlo por acá. Cuando hablamos del segundo día es la vida razonada. Y fue el segundo día del hombre, el meridiano de los tiempos. La vida razonada llegó en respuesta al ascenso del espíritu. Pasamos de ese primer día al segundo, por ascenso espiritual. Y marcó la distancia del anterior día sin mente, pues esto fue contestación de aprendizaje en la ascensión del espíritu. Gracias a ese nivel espiritual que desarrollamos, pasamos de ser hombres de las cavernas a convertirnos en una humanidad más razonativa. Teníamos ya análisis un poco más coherentes de la vida, de cómo nos organizábamos y bueno, eso fue producto del avance espiritual. Recordemos entonces que dentro de cada día o escala hay 7 impulsos. Por lo tanto, ya al haber consumido los 7 impulsos de ese primer día, pasamos al segundo. ¿Y qué nos correspondía? Pues comenzar a recorrer cada uno de esos 7 impulsos dentro de la segunda escala. Y el primer impulso se llamó primera acción de la razón. En definitiva, fue el distanciamiento entre la irracionalidad infantil, que no contenía mente continuada y estatura intelectiva, que la ubicaba por encima de los demás animales. Y la forja de esa razón, de ese nuevo impulso en el que llegó la humanidad, creó lo que es la familia. El primer núcleo necesario para tener razón de ser, estableció reglas sociales y el hombre intercambió objetos, pertenencias condicionadas a su razón. En elemental forma ordenó su caverna y los primeros utensilios y usó la propiedad de sí mismo. Ya el hombre había avanzado, como dice acá, esto marcó el despegue de la inteligencia del hombre, irá caminando en la razón para que en un futuro conforme ya la inteligencia, que es una condición superior. Entonces ya el hombre comenzó a organizarse en núcleos familiares, ya comenzó a organizar mejor sus cavernas, ya tenía sus cositas, es decir, ya comenzaba a actuar con base a la razón. Comenzó a guardar el alimento, comenzó a cazar un poco más lo necesario. Antes los hombres pues no tenían esa capacidad de análisis y actuaban un poco más por instinto.
Entonces, de esa forma llegó el segundo impulso, que es la realización efectiva de la razón. Pensando conocimiento, aprendió el arte de la cacería, la primera industria de arcilla y la herramienta aplicable a respuestas de pensamiento y razón. Y aparecieron las luchas por tener un valor que se contenía por su propia razón. Obtuvo la propiedad de sí mismo, un guijarro, un caracol, una flecha o lanza, la piel o el diente de su cacería, pertenencia de su compañera, de su hijo, y estableció las primeras leyes de vecino, amigo, padre, hermano, de jefe o director de un conjunto humano. Aparecieron los conglomerados dirigidos por la exigencia humana y el hombre entendió la individualidad y su propiedad personal. Ya aquí en ese segundo impulso de la razón se comenzó a utilizar esta condición de una forma más efectiva y el ser humano comenzó a organizarse mejor en sociedad, en familia. Pero ¿qué pasa? Que en ese segundo impulso, dentro de ese segundo día, ocurrió algo. Y en ese momento, hace cientos y cientos de miles de años, es cuando cae al planeta Tierra la rebelión. La organización extraterrena, los antiguos que se hicieron adorar como dioses, en ese segundo impulso del avance espiritual de la humanidad, en ese segundo día, es cuando cae la rebelión acá. ¿Y qué sucede? Dice acá, el hombre crea herramientas y mejores formas de existencia. Comienza a surgir preguntas en él. ¿Por qué y para qué? Ahí se ve, pues, actuando la razón. Pero no encuentra respuestas como aquellas preguntas existenciales. Es aquí donde es manipulado por las fuerzas de la rebelión en su código genético original en ese momento, que era el ADAN, lo que dice el Génesis 2.7, cuando dice que Jehová crea al hombre del barro de la tierra, abre sus costillas y bueno, toma una parte de esas costillas y cierra la carne en su lugar, y para hacerlo sometió al Adán en un sueño profundo. Aquí es cuando llega la rebelión, intercepta el avance espiritual de la humanidad, adormece a esas primeras comunidades humanas y comienza a manipular el código genético. Los seres humanos ya ahí se comenzaban a preguntar el por qué y para qué de su existencia, y es cuando interviene la rebelión en ese avance espiritual de la humanidad. Pero aquí todavía no comenzaban a surgir como tal las religiones, porque ellos, antes de crear esos cultos o presentarse como dioses, primero tenían que manipular a esos seres humanos, y así lo hicieron. Aquí llega el tercer impulso dentro de la razón. Primer conocimiento de las altas influencias superiores. Ya aquí habían llegado estos seres, y lo que ocurrió es que, aparte de los cotidianos hombres que se veían y compartían, es decir, los demás núcleos sociales, existían alrededor del ser humano en aquella época otros seres que le visitaban en continuidad. Estos visitantes estaban allí llegando consecuentemente a ellos en bolas o caballos de fuego, en chozas voladoras, en cavernas celestiales, y entonces aquellos llamaron a estos visitantes los dioses de las alturas. Aquí es cuando ya el ser humano, en ese tercer impulso de la razón, comienza a ver a estos visitantes como los dioses. Y ahí es donde empieza el culto, la adoración, una adoración inicial a estos seres venidos de arriba. Y nacieron las creencias, y con estas tomaron posesión las religiones. Aparecieron brujos y chamanes y aquellos hombres que lograban acercarse a los visitantes. Estos eran llamados los elegidos de los dioses, o los intermediarios, y estos elegidos se otorgaron poderes que se hicieron válidos por la fuerza que sus creyentes le dieron. Es decir, aquellos que podían interactuar un poco más cerca de estos visitantes eran vistos por los otros seres humanos como seres o personas especiales que tenían algún poder que les permitía acercarse a los dioses. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Si usted analiza cómo muchas personas ven a los sacerdotes o a los pastores, creen que estas personas tienen algún don divino porque estarían supuestamente más cerca de Dios. Veamos de dónde viene todo eso, ¿no? De los primeros impulsos de esa vida razonada, en este caso el tercero. Vamos al cuarto impulso, y este se conoce por las primeras creencias de las altas influencias sin tener el conocimiento. La religión crea competencia y el hombre empieza por semicomprender el espíritu que condiciona propiedad de la religión y la creencia, pues relaciona a este con Dios, y Dios en este caso es el cuerpo de la religión que se esparce en dogma, que no deja pensar ni da derecho para que otros piensen. Entonces ya aquí nacen como tal, comienzan a nacer las primeras religiones o los primeros cultos. Aquí todavía no estaba ni judaísmo, ni el islam, ni el zoroastrismo, ni el tema de Sumeria. Estos eran los primeros cultos, los más primitivos en torno a estos dioses. El tema de Sumeria, Egipto y todo esto comenzó a ocurrir ya aquí en el tiempo, pero aquí fue el origen. Estas fueron
las primeras religiones, por así decirlo, cultos primitivos, por la influencia de estos seres. Y como dice acá, esas religiones comenzaron a crear competencia, es decir, lo que generaron estos dioses fue una división, comenzaron a generar una división mental y espiritual dentro de esos primeros cultos. O sea que la estrategia era, por supuesto, dividir en dogmas a los seres humanos en esa adoración de múltiples dioses. Ahí nace el politeísmo. El politeísmo fue la primera estrategia de manipulación a través de la religión. Luego, al pasar del tiempo, muchísimo tiempo después, ellos entendían que la estrategia debía cambiar y era necesario el monoteísmo, porque en el avance espiritual los seres humanos comenzarían a entender en algún punto que la multitud de dioses no es necesaria para la adoración ni para la existencia del universo o la creación. Entonces entenderíamos que todo parte de una única fuente y ahí es donde ellos cambian la estrategia y colocan a Yahvé Jehová como ese único Dios. Aquel Dios inferior que eligió al pueblo de Israel se colocó en el trono como si fuese el Dios único de la humanidad. Y hasta el día de hoy pues seguimos teniendo esa creencia. Entonces suceden los conflictos y los engaños, los enfrentamientos por la propiedad de Dios, como ocurre hoy en día, ¿no? Las religiones siguen peleando por ver quién tiene el Dios verdadero. Son continuados y se crean los gobiernos, brazo ejecutor de la religión. Y en la tierra se implementa la fuerza de los ejércitos para cuidar cada cual la propiedad de su Dios. Es decir, a partir de la religión se crea la política y los ejércitos. El tema bélico, porque bueno, ya habiendo división, pues puede haber enfrentamiento. Y los dioses son plagas. En nombre de estos se adueñan los hombres de otros hombres y naciones, y las tierras tienen propiedad de Dios, y Dios tiene admiradores poderosos y sanguinarios. Ahí es donde comienza, bueno, todo el tema de los imperios de la antigüedad, antes, ¿no? del tiempo de Jesús, los imperios que habían, y bueno, todas las barbaries que hacían estos grupos o estos imperios para conquistar otras naciones en nombre de Dios. Ya vemos de dónde viene todo esto. El poder y la religión es la herencia del dios Jehová, Shiva, Mara o Baal. Destrucción, ambición de poder. Ese era el objetivo de estos seres oscuros venidos de las estrellas. Primero manipular al ser humano, se hicieron pasar por Dios, crearon cultos y religiones y con eso los demás poderes que hoy en día controlan al mundo. Política, economía, militarismo y bueno, la división absoluta de la humanidad. Y el poder es la fuerza de la religión y la creencia es el poder de la religión y el dogma. Y vamos entonces al quinto impulso, que es creencia en fuerzas superiores. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, este impulso está determinado por las supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. Esto comenzaría desde el quinto impulso, pero permanece, ¿no? Y vamos a ver por qué permanece esto. En este estado o posición, en este quinto impulso, se encuentra actualmente el planeta Tierra con la raza humana que lo puebla. Hoy, la mayoría de los hombres tienen un conflicto aquí, en este impulso, y están detenidos en ese proceso. Es la consecuencia de creer perder a su Dios y muchos no desean salir de este terror por no tener el fundamento de existir. Muchos tienen miedo a entender la verdad. Entonces, la humanidad actual, como humanidad actual, estamos anclados en el quinto impulso de la creencia dentro de ese segundo día o segundo paso gestor. Y ese impulso de la creencia está determinado por lo que antes mencioné: supersticiones, miedo al infierno, cielos hipotéticos, miedo a Dios, religión del miedo, creencias en purgatorios, juicios, bueno, lo que enseña la religión básicamente. Entonces, es en ese impulso, hace 2000 años, cuando llega Jesús. ¿Y para qué lo hizo? Para dar a los hombres conocimientos para que salgan de esa estupidez. Porque ya los antiguos dioses habían sumergido a la humanidad desde los impulsos anteriores en la religión. Y llega Jesús, uno de los seres más poderosos en la creación, que es el Cristo, encarna ese poderío del Cristo en un hombre aquí en la dimensión terrestre. Y ese ser proveniente de la fuente original de la creación viene a enseñarle a la humanidad conocimientos para que salgamos de esa manipulación de los dioses antiguos. Pero ¿qué ocurrió? El hombre, con su tosudez, negó ese legado y prefirió las prédicas del 666, de ese plan oscuro religioso fomentado por los seres oscuros y de un mundo ficticio de carne y sentidos desbordados. Es decir, como humanidad, anclados en ese impulso, preferimos la prédica falsa de la religión
y rechazamos el conocimiento luz de la verdad, que precisamente nos ayudaría a salir de dicha manipulación. Ese programa de control tomó el mensaje de Jesús y bueno, ya sabemos lo que hicieron. Y en ese impulso ya hemos estado durante miles de años. Pero a pesar de esa fuerte influencia de las religiones, de esa manipulación, obviamente el avance espiritual no lo pueden detener. Lo han podido atrasar, lo han podido frenar un poco, pero el avance de los espíritus de la humanidad es indetenible. Por más que haya caído sobre nosotros toda esa manipulación, el espíritu aún avanza. Así sea poco, pero lo hace. Y eso ha determinado que muchos seres humanos hayan comenzado a salir de ese impulso y algunos ya hayan salido, pero cuando se sale de ese impulso, esta fuerza que controla tiene otras estrategias precisamente para seguir amarrando a los seres humanos. Una estrategia como esta que, bueno, no voy a profundizar porque el tema de hoy son las religiones, pero el sexto impulso de ese segundo día está determinado por el primer conocimiento de la realidad verdadera, es decir, cuando ya el ser humano comienza a vislumbrar los verdaderos conocimientos espirituales. Pero aquí, ¿qué ocurre? Aquí es donde llega el misticismo, el esoterismo, el espiritismo y todas las filosofías y corrientes de nueva era, de estas que te conectan al astral, metafísica, gnosis, bueno, meditaciones trascendentales, adoración a gurúes, chamanes, maestros ascendidos, supuestos despertares espirituales, dones místicos del espíritu, bueno, toda la oferta supuestamente espiritual que hay actualmente en la humanidad. Todas esas corrientes son manipulación. Y esas corrientes fueron creadas por los mismos que anteriormente habían creado el poder religioso. Como ellos saben que el espíritu humano va a avanzar a un siguiente nivel, crean esta estrategia que lo que busca es controlar el sexto impulso espiritual dentro de ese segundo día de la vida razonada. Y aquí, bueno, empieza a controlarse el impulso investigativo de los seres humanos, el impulso de la búsqueda de conocimientos más elevados, que bueno, no tengan nada que ver con religión, porque muchos seres humanos ya comprenden que por la religión no es el camino y comienzan a buscar otros caminos, y ahí es donde aparece esta oferta. El mundo esotérico, que también lo que hace es detener al ser humano en el sexto impulso. Si la religión busca detener al ser humano en el quinto impulso, el conocimiento místico a nivel mundial busca detener al ser humano en el sexto impulso, para que nos quedemos ahí. Pero obviamente tampoco nos vamos a quedar ahí. Ellos lo que intentan es mantenernos ahí por el mayor tiempo posible, pero el espíritu avanza. En algún momento como humanidad entraremos a ese séptimo impulso. Ya muchos seres humanos comienzan a vislumbrar este séptimo impulso, que está determinado por el conocimiento de la sabiduría, el conocimiento realmente interpretado, comprendido y sobre todo aplicado en la vida del hombre. Ese conocimiento que busca transformar, como dice aquí, se inicia la gran interpretación del símbolo y de la verdad. Aparecen los conocedores de la verdad, se unifican los verdaderos espiritualistas, no los falsos espiritualoides del sexto impulso. Se forman círculos de las reales interpretaciones de los conocimientos, no como se hace ahora, que se interpreta cada uno pues como quiere, no toman la Biblia, textos apócrifos, conocimientos y cada uno los interpreta como quiere. No, en ese impulso es la verdadera interpretación y aplicación de esos conocimientos, y este es el sentir contenido en cada conocimiento aprendido hecho carne. Se aplica realmente el saber y el hombre se transforma. Ese es el séptimo impulso, que evidentemente nos catapulta ya a un tercer día o a un tercer paso, que es la vida intelectiva. Ya no una vida condicionada por la razón, sino una vida que es impulsada por la inteligencia. No la inteligencia del intelecto, de la capacidad de saber muchas cosas, sino la verdadera inteligencia que nace del espíritu. Y esta está conectada a las leyes verdaderas de la vida. Ese es el tercer día. Como lo veíamos acá en esta escala, el tercer día está determinado por la vida intelectiva. Y a partir de ahí el ser humano ya pues avanzando sin la influencia de esos poderes negativos, porque cuando la humanidad y el planeta avancen a una nueva etapa, entonces ya no existirán religiones, poderes espiritistas, ni esos poderes oscuros que han controlado desde que invadieron acá, porque todo eso va a ser destruido. Ese es el cambio a un nuevo tiempo que tendrá el planeta y la humanidad. Y a partir de ahí el avance espiritual del ser humano será mucho más positivo, mucho más cómodo y sobre todo mucho más rápido, porque lo que ha buscado ese programa oscuro es mantenernos atados a ese segundo día de la vida razonada. Llegaron en el segundo impulso y estarán por acá hasta que la humanidad logre ese avance al séptimo impulso,
y pase a una tercera escala, dejando atrás esos falsos dioses y esos poderes que han controlado. Entonces, lo que determinó la existencia de las religiones no solamente fue la caída de estos seres cuando llegan acá, ¿no? Como lo menciona acá en este segundo impulso. Ellos llegan acá, manipulan al hombre y a partir de ahí comienzan a crear los cultos. ¿Qué ocurre? Que ellos, sabiendo, ¿no?, ese proceso de avance de la humanidad, y lo sabían porque antes de llegar a la Tierra ya habían invadido otros mundos donde había humanidades igual que nosotros, caminando dentro de ese plan de ascenso, entonces nos conocen muy bien. Saben los impulsos espirituales de las humanidades como nosotros y aprovechan eso para entrar allí y manipular. Ellos sabían que nosotros entraríamos al impulso de la creencia, que es el quinto. Entonces, desde los impulsos anteriores fueron empleando sus estrategias para cuando llegara ese impulso, quedáramos anclados allí. El impulso de la creencia es algo natural dentro del desarrollo espiritual de la humanidad. El impulso, por ejemplo, del conocimiento de altas influencias superiores, eso es natural. Esto no está así porque es que ellos vinieron y entonces el espíritu humano comenzó a comportarse así por la influencia de ellos. No, aunque ellos no hubiesen venido, el ser humano iba a atravesar por esos impulsos, el de la creencia, otro, primeras creencias de altas influencias sin tener el conocimiento, y finalmente el quinto, que es el de la creencia en fuerzas superiores. El ser humano iba a pasar igual por estos impulsos, con la diferencia de que si no hubiesen estado ellos aquí, esos impulsos hubiesen sido más naturales, menos traumáticos y sobre todo hubiésemos pasado por ellos más rápido, porque quizás las creencias que hubiésemos tenido no hubiese sido hacia falsos dioses porque ellos no estaban aquí, sino de pronto hubiésemos pensado que el sol era un dios, como incluso algunos seres humanos, algunas comunidades lo creyeron, o que los planetas eran dioses. Es decir, hubiésemos visto en creaciones de la naturaleza esas altas influencias superiores o creencia en esas creaciones que veíamos superiores. Pero eso iba a durar solo un tiempo. Íbamos a entender en el avance que eran creaciones, que era el sol, que era la luna, y hubiésemos salido de eso con un aprendizaje mucho más positivo. Pero al estar aquí, estos seres oscuros pues aprovecharon eso y establecieron aquí las religiones, todo el negocio, todos los poderes, y de esa forma manipularon y han manipulado y siguen manipulando durante muchísimo tiempo a esta humanidad terrestre. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que como vimos, el ser humano avanza a nivel espiritual y esto no será así para siempre. Esto se va a terminar, incluso las profecías, alguna vez lo hemos compartido acá, hablan de que las religiones van a desaparecer. Ese programa va a desaparecer y la humanidad sí o sí va a salir de eso. Algunos lo harán más rápido, algunos ya lo han hecho y otros están en ese proceso. Algunos siguen todavía, pero tarde o temprano van a salir de ese proceso de manipulación. Ese es el futuro que nos depara. Por impulso espiritual saldremos de todo ese proceso de manipulación religiosa a la que ellos nos sometieron. Y ese es el origen de todo esto. Una influencia de seres caídos procedentes del espacio exterior, y esto se conjugó con un impulso espiritual natural del ser humano que nos motiva pues a tener esa creencia en cosas que no comprendemos. Y cuando no comprendemos algo, pues lo llenamos con información falsa que nos hace creer que eso es así. Pero bueno, en la medida que vayamos obteniendo más información, más conocimiento, iremos comprendiendo eso y muchas otras cosas. Y de esa forma, con humanidad, vamos a ir obteniendo las respuestas de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Ya no influenciado por los falsos dioses, sino con una conexión real con nuestra verdadera naturaleza. Y eso es lo que realmente ocurrió dentro de lo que es el origen de la falsa adoración religiosa. Y bien, este es el tema, no voy a alargarlo más, estaré leyendo la opinión en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.